Padre bendito, agradecemos esta mañana que nos das esta oportunidad de tener la vida y la salud para seguir aprendiendo de ti, para seguirte conociendo cada vez más a través de lo que nos dejaste escrito. Señor, te pedimos que en el poder de tu Espíritu nos guíes para seguirnos edificando el día de hoy y que lo que aprendamos podamos ponerlo en práctica a través de nuestra vida diaria, en el poder de tu Espíritu. Te pedimos tu guía a través de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hemos estado viendo ya el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro a los que están dispersos en el Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia, y que eran personas que habían dejado todo por seguir al Señor, huyendo precisamente porque los habían considerado los autores del incendio en Roma, y entonces huyeron por sus vidas abandonándolo todo. Pero en realidad no estaban dejándolo todo. En una ocasión, en el incendio en Chicago, una persona logró salir de su casa y alguien se le acercó y le dijo: Señor, ¿lo perdió todo? Y él dijo: no, no lo perdí todo, pude rescatar mi Biblia. Esto en un sentido es lo que viene a ser la vida del creyente. Aunque todo lo que está a nuestro alrededor pueda desmoronarse, pueda perderse, el hecho de conocer a Dios y tener una comunión con Él es lo más valioso que nosotros podemos tener en esta vida. Aquí vemos que estas personas huyeron e iban compartiendo el mensaje más importante en los lugares donde ellos llegaban. Y el mensaje más importante era el glorioso mensaje de que ya había venido el Mesías, que ya había hecho el pago por nuestros pecados en la cruz y que había hecho con esto posible nuestra reconciliación con Dios y darnos la gracia de poder entrar al cielo y tener vida eterna a su lado. Esto era lo más valioso que podía escuchar una persona, porque todos eran conscientes de la brevedad de la vida. Y más en aquellas épocas donde se estaba en constantes guerras, en constantes batallas, y eran pocas las personas que podían conocer a sus nietos, ¿verdad? Tenían hijos, pero después ya no conocían a sus nietos porque morían en batalla. Ahora que estamos en tiempos de paz, pues tenemos muchos el privilegio de conocer a los nietos y algunos hasta sus bisnietos. Pero esto es porque en aquella época se vivía en constantes guerras y entonces ellos podían ver que lo más valioso que podían tener no era precisamente los bienes materiales, sino qué iba a pasar después de la muerte. Era la gran angustia de todo ser humano. Y es la angustia de todo ser humano también en la actualidad, aunque no estemos en guerras. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Y nosotros podemos ver a través de lo que nos dice Pablo también en el capítulo 2, que la vida del hombre consiste en valores mucho más profundos, que hay cosas que nosotros debemos despojarnos de ellas y hay algo que es muy importante y mucho más valioso que nosotros debemos procurar en nuestras vidas. Y aquí en este capítulo 2 de la primera carta de Pedro, vamos a leer de los versículos del 1 al 3 a lo que esto se refiere. Vamos a leer, si fueras tan amable, Osvaldo. Sí. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces aquí vemos como primer punto que hay el apóstol Pedro habla acerca de una exhortación a la vida del creyente para que tenga una vida diferente. El común de la gente tiene una vida que está marcada por el pecado. Y cuando nosotros nos convertimos a Dios, empezamos a vivir una vida totalmente diferente. ¿En qué consiste esa diferencia? Que nosotros vivimos una vida ya despojados del pecado, abandonamos ese estilo de vida, abandonamos el pecado para ahora desear profundamente la palabra de Dios y crecer en el conocimiento de ella. Esto es algo que ocurre en la vida del creyente y por eso Pedro nos exhorta a que se vea ese estilo de vida, una vida diferente. Sí, y también no nada más hay una vida diferente, sino también hay un comportamiento diferente, hay un compañerismo diferente.
Antes nos rodeábamos de las personas con las que teníamos comunión en la vida de pecado. Es imposible que una persona que era un alcohólico y se sigue juntando con sus amigos alcohólicos después de haberse convertido, es imposible que no vuelva a caer en el vicio del alcohol. Lo mismo en la inmoralidad y todo esto. Empezamos a tener un compañerismo con gente que tenemos comunión. De hecho, el Señor nos hace una exhortación en su palabra, si no mal recuerdo es 2 Corintios 6, 14 en adelante, donde dice que no nos debemos unir en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo entre nosotros dos. Y marca cuál es el estilo de vida de un incrédulo y una gran diferencia entre el estilo de vida de un creyente. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hay una vida diferente ahora en la vida del creyente. Ahora somos templo donde mora el Espíritu Santo y Él nos lleva a ese estilo de vida diferente. Y por eso aquí el apóstol Pedro nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. O sea, hay cosas que debemos deshacernos de ellas. Esto es lo primero que nos muestra en su palabra el Señor. Y no nada más lo dice Pedro. También vemos que Pablo en varios pasajes nos habla acerca de esto. Por ejemplo, veamos lo que dice en Romanos capítulo 1, en los versículos 29 al 32. Romanos capítulo 1. Sí, Romanos 1, del 29 al 32. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hasta el 32. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces aquí vemos una lista más larga todavía. Y vemos de muchas listas que hacen referencia al pecado o al estilo de vida que teníamos antes de conocer al Señor, de lo cual hay que despojarnos. Es decir, aquí Pedro está hablando de quitarse unas vestiduras sucias. Hemos comentado cómo en la Biblia se nos mencionan las vestiduras limpias, que son relacionadas con la salvación, y las vestiduras viejas o las vestiduras sucias, que están relacionadas con el pecado. Y es aquí a lo que se está refiriendo el apóstol Pedro, a quitarnos, a despojarnos de esas ropas sucias. El cristiano tiene que hacer un corte claro con esa vida pasada, con esa vida del pecado. Debe haber una ruptura total. Es decir, no significa que pasamos a ser perfectos, pero yo tengo mucho cuidado en aclarar esto cada vez que lo menciono. Porque muchas personas cuando escuchan, es que no soy perfecto, es una carta abierta para seguir pecando. Y eso es todo lo opuesto a lo que nos dice la palabra de Dios. Significa que ya no soy un esclavo del pecado, que lo he abandonado. Pero vemos, por ejemplo, la vida de David, que cayó en pecado, que cayó en un pecado muy serio, muy grave, el pecado de adulterio, que iba también relacionado con el pecado de asesinato, porque mató al esposo de Betsabé, a Urías. Pero cuando él se arrepiente, y hay los salmos que conocemos como salmos penitenciales, donde él confiesa su pecado a Dios, en especial el Salmo 51, que tiene relación con ese pecado horrendo que cometió, él menciona su profundo dolor por ese pecado y su anhelo de volver a la comunión con Dios. Pero vemos que nunca más volvió a cometer ese pecado. No era una persona que adulteraba y se arrepentía, y a los 15 días volvía a adulterar y se volvía a arrepentir, y al mes volvía a adulterar y volvía a arrepentirse, y cada vez que tenía la oportunidad para volver a adulterar, la ocupaba sabiendo que le iba a pedir perdón a Dios y ya quedaba empatado con Dios, ¿verdad? Esa persona debe cuestionarse si realmente, preguntarse si realmente ha nacido de nuevo. Porque en la palabra Dios nos dice que debemos examinarnos a nosotros mismos.
me parece que es el 13:5 de 2 de Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Y por ende una vida diferente, un corte con ese pecado, con ese pasado de pecado. Que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. O sea, si no hay ese corte, si no hay esa diferencia, si no hay esa influencia del Espíritu en una vida nueva, entonces no hay tal salvación. Y entonces la persona tiene que acudir y ser honesto con Dios y pedirle perdón por su pecado y una determinación a cortar con esa vida pasada, abandonar ese estilo de vida y ahora llenarse de su palabra para hacer la voluntad de Dios, lo que a Él le agrada. Entonces estas personas que van peregrinos, caminando, buscando dónde encontrar un lugar donde habitar y donde iniciar nuevamente sus vidas, Pedro les insta a que tengan esa característica como hijos de Dios, que desechen todo esto que está mal, todo este estilo de pecados, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, malignidades, detracciones, todo este tipo de vidas que muestra la vida de pecado, que ya nos tiene que mencionar entre nosotros como hijos de Dios. Entonces las personas van a ver que ustedes tienen una vida diferente y van a prestar oídos a aquello que ha cambiado sus corazones. Y entonces van a poder compartir el Evangelio correctamente, porque el Evangelio no es una mezcla de santidad y de pecado. Dios censura a los sacerdotes y tenemos una exhortación en Ezequiel, el capítulo 44, que les dice, y enseñarán a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Hay una diferencia. Por eso el creyente debe cortar con ese pasado de pecado y buscar esa comunión con Dios. Y aquí nos menciona alguna lista pequeña. Por ejemplo, las malignidades. Son todas aquellas acciones con la intención de dañar a otras personas o de manipular a otras personas, pero manipularlas de una manera ventajosa, de una manera que pueda sacar provecho y dañar a la otra persona. Vemos en Satanás el maestro de cada uno de estos pecados. Así como en Dios vemos la culminación y la perfección de cada uno de los atributos de Él y de las cosas que Él nos pide, lo vemos ejemplificados de manera perfecta en Jesucristo. Cuando hemos hablado acerca de lo que es el amor ágape, vemos que el amor es sufrido, que es en el sentido de paciente, de la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Hemos comentado cómo allí en la cruz Él padeció todas esas injurias y no se alteró, no cambió de opinión. Yo, para hacer el contraste, les he comentado que si yo fuera Él, hubiera hecho que cayera un rayo y hubiera matado a todos esos que estaban injuriándome, aunque ya de todos modos iba a dar mi vida por el pecado, ¿verdad? Él no se alteró. El amor es sufrido, el amor es benigno. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, lo vemos de manera perfecta. De igual manera, así ejemplifica Satanás todo esto. Vemos que él hizo una malignidad desde el inicio con Adán y Eva. Si la malignidad es la intención de hacer un daño o de manipular a alguien, ahí lo quiso hacer perfectamente con ella para que no hiciera la voluntad de Dios. Y entendemos un poco a lo que se refería también con esto. El Señor Jesucristo, cuando les dijo a los fariseos y a los judíos de su época, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esos son sus deseos, que nosotros vivamos en ese tipo de pecados. Él es el maestro de ese tipo de pecados, pero también los despierta en el ser humano. Y vemos varios estilos o varias formas en que se manifiesta en aquellos que no tienen relación con Dios. Por ejemplo, en el caso de Daniel. Daniel era un hombre que estaba determinado a hacer la voluntad de Dios. Claro que tenía un puesto codiciable. Era prácticamente el segundo después del rey. Y muchas personas querían destronarlo, o sea, quitarle ese puesto y quedarse ellos con ese puesto. ¿Y qué hicieron? Envolvieron al rey con este tipo de malignidades y le dijeron, oh rey, para siempre vive. Queremos que hagas un edicto y que nadie pueda hacer ninguna petición a ningún rey en el espacio de este breve tiempo, y el que la haga sea arrojado al foso de los leones.
¿En qué consistió esa malignidad? En que tenía la intención de elevar el orgullo del rey para lograr que se llevara a cabo el asesinato o la matanza de Daniel en el foso de los leones. Es un maestro para todas estas cosas. Y a veces nos sorprendemos nosotros por el estilo que vivimos y la clase de maldad que cometimos. A mí me pasa. Me ha pasado que me avergüenzo de lo que hice en mi vida pasada y le digo, Dios, qué horrible hombre fui sin Cristo. Me avergüenza lo que hice sin Cristo. Me vienen esos pensamientos, claro, ahora los veo contrastados con la verdad de la palabra de Dios y se ven más horribles de lo que los llegué a ver. Si en aquella época me avergonzaba de esto, ahora me avergüenzo muchísimo más y esto me lleva a agradecer profundamente la transformación que Dios ha hecho en mi vida por Cristo Jesús, por el poder de su Espíritu y me permite vivir alejado de ese estilo de vida, de esas malignidades. Desechando pues toda malicia, todo engaño, dice. ¿Y qué es el engaño? Es todo aquello que tiene que ver con la falsedad y con las mentiras. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice el Señor Jesús. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es el engañador. Es quien está maquinando todo ese tipo de cosas para lograr que haya disensiones entre las personas, sea esposo y esposa, sean padres con hijos, sean creyentes, sea cualquier tipo de relación. Él quiere truncarla, destruirla, porque en esto destruye la esencia del hombre y en esto también destruye los planes divinos. El plan de Dios al matrimonio es que los hombres, el hombre y la mujer vivan unidos hasta que la muerte los separe. El diablo es quien mete todo este tipo de pecados para que esto no se lleve a cabo y haya una separación. Ese es el engaño, son las falsedades, son las mentiras generadas por el diablo para destruir tu vida y para destruir tu comunión con Dios. Dios no puede aceptar que esto haya en la vida del creyente. Lo primero que tenemos que hacer sería acudir al Señor en arrepentimiento genuino y decirle, Padre, líbrame de todo este tipo de engaños. Permíteme ser transparente, ser una sola persona, de una sola pieza. Que la gente que me vea me reconozca por integridad, no por falsedad ni por engaño. Y esto glorifica a nuestro Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, dice hipocresía. ¿Y a qué se refiere con la hipocresía? Bueno, en la antigüedad tuvo un desarrollo que culminó con aquellas formas en que se ponían una careta y actuaban en el escenario y se les consideraba con ese término, hipócritas, porque tenían una careta. Y es la falsificación de aparentar ser una persona que no eres. Cuando nos hemos convertido al Señor nos dice cómo quiere que seamos. Y nos muestra cómo éramos antes. Ese estilo de vida ya quedó atrás. Ya no tiene relación conmigo. Ahora soy un hijo de Dios y me manifiesto como tal. Pero todos aquellos que se manifiestan como creyentes y ceden al pecado y hacen concesiones de varias formas con el pecado. Bueno, señores, que nada más esta vez voy a pecar y ya, pero para que esta mujer deje de molestarme. ¿Y te manifestaste como un hijo de Dios, como un cristiano? Estás mostrando hipocresía, porque estás mostrando una careta de algo que no eres. ¿Sí me explico? O que tú manifiestas ser cristiano y participas en engaños o en robos o en cosas que son incorrectas y las demás personas ya te vieron como cristiano y dicen, ¿cómo esta persona pudo haber hecho eso? Es un hipócrita. Ese es el término que usan y muchos es en el que se escudan para no querer venir a los pies de Cristo. Dañamos la obra de Dios con esto. ¿Qué es lo que dice la gente? Yo no me quiero convertir a Cristo porque no quiero ser como esos hipócritas. Y mencionan la cantidad de personas que conocen que se dicen ser creyentes y que viven en la vida de pecado.
Ahora, no es extraño verlo cuando hay muchísima gente que cree que la salvación simplemente fue una oración de arrepentimiento para poder aceptar a Cristo. Lo acepto, lo invité a mi corazón y como ya fui perdonado de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, quiere decir que puedo seguir pecando. Son unos hipócritas. No se han convertido a Jesucristo. No han entendido correctamente el mensaje de salvación. Pero alguien que ya lo ha entendido, Dios dice, abandona ese estilo de vida y manifiesta en cada circunstancia el amor de Jesucristo. Eso es lo que debemos manifestar. El amor de Jesucristo. Sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no tiene envidia. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Las envidias son esos celos que tenemos por lo que otros han llegado a lograr o han llegado a tener. Sea cualquier estilo de cosa que nosotros codiciemos, que no tenemos y que otros tienen. Esta es la envidia. Y esta envidia corrompe completamente al ser humano. Dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y esto es lo que el diablo produce también en el ser humano. Él es experto en esto. ¿En dónde mostró su envidia? Él tuvo envidia de Dios. Y él quiso ser igual a Dios, porque Dios tenía algo que él no tenía, el poder soberano sobre todas las cosas. Y él quiso ser igual a Dios, ¿y qué pasó? Fue destituido del cielo y arrojado a las tinieblas. Bueno, ahorita está en el mundo, ¿verdad? Pero su final va a ser en las tinieblas, en la eternidad en el infierno. Esa es la envidia. Y él busca que como creyentes volvamos a caer en ese estilo de vida, incluso dentro del mismo ámbito espiritual. ¿Puede haber pastores que tengan envidia? Claro. Cuando codician lo que otro pastor tiene, o el éxito que otro pastor tiene, o las almas que ha ganado el otro pastor, etc. La envidia se puede producir en todos los niveles, pero esto no glorifica a Dios. Dios quiere que me deshaga de estas cosas. ¿Y cómo lo podemos hacer? En el momento que detectamos este tipo de sentimientos, acudimos al Señor en oración y experimentamos su poder. Como les he dicho, no es que me trague la envidia, es que Dios me quita la envidia y me lleva a mostrar la bondad de Dios. Por ejemplo, encontramos en la palabra donde dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y esa envidia es quitada cuando te gozas con el hermano que es bendecido por Dios. Y siempre hay cosas que unos tienen y otros no. Nos gozamos en las bendiciones que tienen los otros, pero yo vivo contento y gozoso con las que Dios me ha dado. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la clave para ser liberado de todo tipo de envidias. Señor, tengo mucho que agradecerte. En mi caso, me viene constantemente a la mente aquel momento en donde estuve a punto de morirme ahogado e irme al infierno. Y si Dios me hubiera mandado en ese momento al infierno, ya llevaría 42 años de estarme rostizando en el infierno. Y me lleva a agradecerle por la vida que me dio, por poderlo conocer y por todas las bendiciones que puedo disfrutar. Y me permite ser liberado de envidiar a otros, sino vivirle agradecido. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia, por tus enseñanzas, por tu palabra, por tu salvación. Tantas cosas que tenemos gloriosas en Cristo, de las cuales podemos estar agradecidos profundamente. Entonces, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Las detracciones son las críticas destructivas que hacemos unos con otros y en muchos de los casos los chismes, que tienen como propósito denigrar la persona de otros. Miren, somos muy dados a esto. Santiago nos da todo un capítulo, el capítulo 3, para expresar acerca de este miembro el control que debemos tener.
¿Cuán grande fuego enciende un pequeño fuego? Un incendio se inicia con un pequeño fuego. Y la compara con la lengua. ¿Cómo puede hacer tan grandes cosas, destruir tanto? Y en la actualidad se está poniendo muy de moda para formar en las personas ideas contrarias a Dios y lograr que la sociedad acepte la vida de pecado que antes rechazaría abiertamente. Eso se llama la manipulación del lenguaje, eso se llama también ahí se va la palabra ahorita, el poder del relato, ¿sí? Cómo se manejan las cosas. ¿Tú te imaginabas llegar a esta época en la que estamos viviendo, en que se considerara que cada persona es lo que quiere ser? Si es un hombre puede ser una mujer si él quiere ser una mujer. Si es un hombre puede ser un perro si él quiere ser un perro, o un toro, o un gallo. ¿Tú imaginabas esa locura en la que estamos viviendo ahora? Pero con la manipulación del lenguaje, con la manipulación del relato, han logrado que la persona crea todo esto. Cuando me han preguntado por qué es tanto énfasis en el homosexualismo, siendo que hay muchos otros pecados que también son muy graves, el problema de los otros pecados es que la gente sabe que sí son pecado, pero del homosexualismo, la gente ahora quiere creer que es normal. Ese es el peor engaño del diablo en la gente. Dios quiere que desechemos todo ese tipo de engaños. ¿Y sabes qué pasa? Tuve una conversación con una persona que me decía, pero ¿qué diremos de los hermafroditos? Le digo, es que hay que informarse bien. Muchas personas creen que esto es real, pero es algo que se detecta de una forma no completamente definida como hombre y mujer y se puede operar según sea la manifestación externa que tiene la persona y definirse por uno. Pero ahora, ¿la excepción hace la regla? Ya porque esto ocurre en ¿qué te gusta? 10,000, 20,000 habitantes. Ya por eso entonces Dios tiene que quitar este hecho y decir que sí heredarán el reino de Dios. Él lo marca con claridad. No heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, de 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los avaros, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y los pone en el mismo nivel a todas estas características, ¿verdad? En el mismo nivel. No heredarán el reino de Dios. Esto es lo que está en juego. Ellos lo que tenían en juego precisamente era la eternidad suya y la eternidad de las personas que empezaban a influir en otros lugares donde estaban llegando. Esto es lo que está en juego con nosotros mismos también, lo que transmitimos a la gente que nos rodea, la vida espiritual correcta. Y si nosotros vivimos desechando todo esto, entonces cultivamos esa comunión unos con otros y cultivamos esa comunión con Dios. Si no lo hacemos, sí afectamos nuestra comunión con Dios y afectamos nuestra comunión con el prójimo. Y ahí lo primero que hay que hacer es la confesión ante Dios y volver a esa comunión. Lo primero que hay que hacer. Y el creyente no debe esperar hasta que llegue el momento de su tiempo devocional para confesar el pecado. En el momento que se manifiesta hay que confesarlo y no dar lugar al pecado. Como decía un amigo, tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, lo que sí puedes evitar es que hagan nido sobre ella. Ahora, que un hombre vea a una mujer guapa no está mal, no es pecado, pero que ya la veas para codiciarla, es ahí lo que hay que evitar y es ahí donde está el pecado. Es simplemente que guapa y ya pasó y listo. Y no voy atrás de ella con la boca abierta y botando la baba. No. Ya no soy esclavo del pecado. Es la mujer de mi prójimo, no es mi mujer. Deleítate con la mujer de tu juventud. Es la exhortación que Dios nos hace como creyentes. Y ahí encontramos nuestro deleite y nuestro gozo en el Señor. Es que no puede haber deleite en el pecado.
¿Quién ha disfrutado de ese deleite en el pecado? En una relación ilícita, inmoral, ¿cómo vas a deshacerte de ese complejo de culpa que está atacando tu vida y que sabes que puede destruir tu relación y que sabes que esto puede, si se da a conocer algo peor, destruir tu vida y tu matrimonio y una angustia total? ¿Quién puede vivir así en paz? Cuando en tu corazón hay esa libertad de vivir en comunión con Dios y en santidad, disfrutas realmente de la mujer de tu juventud hasta que lleguemos a viejitos, ¿verdad? Vimos en el curso de parejas esa etapa que habla acerca de la sexualidad, cómo hay personas que se mencionan ya grandes y que mencionan ese gozo que tienen como esposos durante toda su vida, hasta el final de sus días. Ese fue el plan de Dios. Pero por eso hay que vivir de esta manera, y de esta manera manifiestas a Jesús. Tienes comunión con tu prójimo, mantienes tu comunión con Dios, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pasamos después al siguiente punto. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Vamos a leerlo. 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Anhelar la palabra de Dios es una señal de crecimiento espiritual. ¿Tú la anhelas cada día? Yo recuerdo que me llevaba la Biblia a todos lados porque quería aprovechar cada oportunidad para seguirla leyendo, cuando recién me convertí. Y recuerdo que había a veces colas en el banco y aprovechaba para leer. Y quería saber más del Señor y aprender más del Señor. Recuerdo una señora, en aquella época yo estaba joven, ella ya estaba grande, pero ahora que veo las cosas también estaba joven, un poco más madura. Me habló claramente, yo iba manejando y me expuso el mensaje de salvación y yo lo entendí perfecto. Pero en ese momento yo vivía en pecado y le dije, entiendo el mensaje, pero no quiero aceptar a Cristo ahorita. Más adelante. Y mi más adelante era ya a punto de morir, ¿verdad? Ya más adelante. Dios tenía otros planes. Me convierto. Y entonces estaba saliendo de una diligencia, porque yo trabajaba en un banco, de una parte del banco y me iba a cambiar a otro edificio y en el camino voy saliendo y la persona estaba entrando. Y me ve mi Biblia bajo el brazo. Le dio un gozo. Y dice, Memo, no te creo. Sí, ya estoy en Cristo. Me tienes que contar y ya nos vimos para platicar. Pero este es el gozo que hay cuando tú ves el fruto del Espíritu en la vida, en una conversión. En una vida que definitivamente abandona la vida de pecado para vivir ahora en comunión con Dios. Entonces, este anhelo de la palabra de Dios es un síntoma de un crecimiento espiritual en la persona. Debe ser fuerte y natural. No es algo forzado, no es algo que te exigen las personas, no es algo que te impone el lugar donde estás estudiando la palabra o donde te congregas. Yo constantemente les exhorto a que lean la palabra y oren día con día. Pero eso no significa que yo voy a llegar a tu casa y cuando me saludes te tuerzo la mano. ¿Leíste la Biblia? ¿Cuántos capítulos? ¿Cómo vas? ¿Has tenido dudas? Etcétera. ¿No? Esto es algo que debe ser fuerte por un lado, porque es una influencia del Espíritu, y natural por el otro, no exigido, sino voluntariamente. Y ese es el hambre que tiene alguien que ha conocido a Cristo. De una manera natural lo tiene, como un niño tiene ese deseo fuerte y natural por la leche. No está la mamá ahí exigiéndole que coma. El niño de manera natural come. Yo me acuerdo cuando tuvimos a nuestra primera hija, Blanquita se hizo a la tarea de darle pecho, no fórmula, ¿no? Y la pobre nena no se le veía que creciera, pero después de unos días se agarraba y con una fuerza succionaba, y yo nada más veía las caras de mi esposa que le hacía así, pero finalmente ya fluyó bien y todo el proceso normal con la leche natural materna.
En aquella época no había fórmula. Creo que, no creo, sino en aquella época había nodrizas, mujeres que se prestaban para dar de beber leche a los niños que tenían madres que no podían. Pero era leche. Y había una ansia y una fuerza natural en el niño. Así nos ilustra Pedro la reacción que debe haber en un creyente, una reacción natural, donde el creyente tiene ese deseo fuerte de acudir a la palabra, de llenarse de ella, de conocer más del Señor, de experimentar esas promesas de Dios en su vida, de experimentar ese poder del Espíritu en su vida, esa transformación de una vida de pecado a una vida en santidad. Hay un deseo cada vez más profundo de esto. Esto es lo que debe haber en el creyente. Desead como niños recién nacidos. Habla de un recién nacido. Para él no hay todavía la papilla, el alimento más consistente. No, para él hay esa leche materna. Así nosotros la leche espiritual, no adulterada. ¿Sí? La leche no adulterada es la palabra pura. Yo doy gracias a Dios que cuando me convertí me exhortaron a leer la Biblia y me dieron un consejo. Porque yo estaba muy emocionado, me convertí y entraba a una librería y veía joyas, ¿verdad? Todo, quería en ese momento devorarme todo lo que había ahí y compré un libro y en ese empezó a ver cosas que yo no estaba experto en la Biblia, no conocía mucho de la Biblia, pero mi espíritu se contristó de lo que yo leí. Y fui con la persona que me guiaba en la palabra y le dije, oye, mira, compré este libro, pero no entiendo esto que dice aquí. No, me dice, eso está muy mal. Pero mira, yo te exhorto a que por lo menos leas completamente la Biblia unas 2 o 3 veces y ya que tengas un conocimiento elemental de la Escritura, podrás discernir entre lo que es bueno y lo que no, y entonces edificarte con lo que es bueno y desechar lo que no. Y tomé ese consejo. Era la Biblia que no tenía ningún tipo de comentarios, ¿sí? Ni la comentada por Scofield, ni la comentada por MacArthur, ni la comentada por César Vidal, ni la comentada por nadie. Y esto empezó a alimentar mi vida espiritual. Cuando nosotros vivimos en esa comunión con Dios, el Espíritu fluye y el Espíritu guía. Sí, habrá cosas que no entendamos en un principio, pero cada vez que vamos leyendo más la palabra, le vamos entendiendo más y más y más. Y luego cuando lees alguna comentada, pues ya puedes edificarte también, por supuesto, que con ellas también te puedes edificar, pero puedes entonces desechar lo que es bueno y lo que es malo y aprovechar lo que es bueno. Y me pasaba que de repente veía cosas que no me encajaban. Porque cuando yo me convertí, empecé después de ese tiempo a leer una Biblia, la comentada por Scofield. Y ahí mencionaba que entre el primer día de la creación y el segundo, que habían todos los miles de millones de años que la ciencia secular decía. Y yo, un recién bebé convertido, pues prácticamente 4 o 5 años eres un bebé, ¿no? Yo dije, aquí algo no me encaja. Y lo ponía en la repisa de los pendientes, ¿verdad? Lo dejaba ahí. Señor, acláramelo y acláramelo. Y así. Y entonces llegué a entender que toda la Biblia es verdad de principio a fin y que de una manera natural lo que está escrito significa lo que está escrito. Y Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay en 7 días naturales. Ya después con el tiempo fui estudiando más y me di cuenta de esto, ¿no? De las palabras originales y de que cómo en todo sentido amarran a 7 días naturales. Y la palabra día se refiere a un día de 24 horas y cuando se menciona la tarde y la mañana, amarra que es un día de 24 horas. O que se menciona el día y la noche, amarra que es un día de 24 horas. Entonces, por todos lados vemos que la palabra de Dios dice lo que dice y debemos entenderla así, de una manera natural. Entonces, debemos de estudiar la palabra
no adulterada, la leche espiritual no adulterada, no cambiada. Es la palabra pura, sin añadidos humanos. ¿Sí? Ten en cuenta esto. Si tú lees una Biblia comentada, es comentada por un humano. El comentario no es palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Si el comentario te aclara la palabra de Dios, esto es otra cosa. Pero lo que queda en tu corazón es la palabra de Dios. Lo mismo pasa con los estudios que tomamos. Los estudios no son inspiración divina. La Biblia es la inspiración divina. Los estudios son estudios que nos ayudan a comprender más la inspiración divina. Pero lo que queda en nuestro corazón es la palabra de Dios. Por eso les digo que a mí me choca en la mente cuando alguien me dice, mira, como dice en tal estudio, oye, no. Es como dice Dios. Cuando había alguna discusión entre los fariseos, entre los saduceos, que hacían alguna discusión con el Señor les decía, escrito está y punto, se acabó la discusión. Porque creían que la Biblia era la palabra de Dios, perfecta, inerrante, infalible, tal como lo es, porque es de Dios, inspirada por Dios. Y ahí se acababa toda discusión. Oye, Señor, fíjate que un hombre se casó con su mujer y no tuvo hijos y se murió y tenía 7 hermanos y los 7 pasaron por ella porque ninguno tuvo hijos. Al final, ¿de quién va a ser mujer? Allá en la resurrección. Porque ellos no creían en la resurrección. Y les aclaró que allá no se iban a casar ni dar en casamiento. Aquí porque nos tenemos que reproducir, pero allá somos eternos. No van a haber necesidad de reproducción. Pero les da en el clavo a lo que ellos tenían en su corazón, la duda que ellos tenían en su corazón. Pero con respecto a que hay resurrección de los muertos, no habéis oído que está escrito en Deuteronomio, porque los saduceos nada más creían en esos 5 libros, en el Pentateuco. Que Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y los fariseos se quedaron con la boca abierta. Tanto tiempo discutiendo acerca de esto, nunca habían dado alguna explicación acertada como la sencilla y clara que dio el Señor Jesucristo. Escrito está. Punto. Tenemos que ser así. Acudir a la palabra, leche espiritual no adulterada, la palabra pura, sin añadidos humanos, una palabra que es útil para nutrirnos. La palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios nos nutre, la palabra de Dios es limpia. Veamos lo que dice en el Salmo 119, 103. Por favor. Por eso debe ser natural, que fluya ese anhelo como el que tienes por la miel, ¿no? Vemos que cuando estaban en guerra y Jonatán vio un panal de miel y extendió la punta de su vara y la probó, fueron aclarados sus ojos. Así es la palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, porque me trae una claridad sobre la vida impresionantes. Dice en el Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, cómo tiene que ser sin añadiduras, ¿no? La leche no adulterada, la palabra pura, sin ningún tipo de añadiduras. Uh-huh. Así es la Biblia. Toda palabra de Dios es limpia, leche espiritual no adulterada. Él es escudo a lo que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda.
y seas mentiroso, sin añadiduras humanas. ¿Anhelas realmente la palabra de Dios cada día? Es nuestra gran necesidad. Si tú te quedas sin comer un día, 2 días, 3 días, bueno, pues quizá estás a dieta, adelgazarás un poco, te vendrá alguna enfermedad que luego te lleve a retractarte de tu dieta, pero no pasará más. Pero si dejas de leer la palabra de Dios, pueden ocurrir cosas que destruyan tu vida, tu relación quizá con tu esposo o esposa o con tus hijos, con tu iglesia, etcétera. Tanto veneno que puede meter el diablo que cuando estás en la palabra día con día es rechazado, como un escudo, el escudo de la fe, que rechaza todos esos dardos de fuego del maligno, que te permite crecer en la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, que te fortalece día con día. ¿La anhelas cada día? ¿Tú buscas la palabra de Dios con ese gran anhelo espiritual de edificar tu alma espiritualmente? ¿Tú confías en que la palabra de Dios tiene poder para transformarte? Mira lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Esta es la exhortación del apóstol Pablo. Y dice, toda la Escritura. Ellos conocían el Antiguo Testamento y estaban desarrollando el Nuevo. Pablo sabía que Dios lo había inspirado a escribir el Nuevo Testamento como a otros escritores, a Mateo, a Juan, al mismo Pedro, a varios apóstoles y a varias personas que se informaron a través de los apóstoles, como el Evangelio según San Marcos, que lo consideran como el Evangelio según San Pedro, como el Evangelio según San Lucas, que lo consideran el Evangelio según San Pablo, etc. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios. El sello de su inspiración fue todo eso que Dios ocupó para manifestarle a la gente que eran mensajeros de Dios y sus mensajes provenían de Dios. Todos esos milagros, todas esas señales. Pedro resucitó a un muerto. Pablo levantaron a un hombre cojo de nacimiento. Pablo también. Y todas esas señales tenían ese propósito. Y por eso Pablo lo dice con toda autoridad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para transformarte. Enseñar, corregir, instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, te transforma, te hace cada vez a la imagen de Cristo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, Romanos 1:29. Esa es la transformación que viene por medio de la palabra de Dios. Inerrante, infalible, pura, sin añadiduras. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, aquellos que iban huyendo, les decían, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, decía Pablo, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. A Dios y a la palabra de su gracia. ¿Te das cuenta qué importancia le daban como inerrante, como infalible a la palabra de Dios, como inspirada directamente de Dios? Entonces tengo la confianza de acudir a ella y guiar mi vida a través de ella y que sea la autoridad absoluta que rija mi comportamiento. La palabra de Dios, yo sé que no voy a equivocar cuando sigo su enseñanza. Es palabra de Dios. Por tanto, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, dice Pablo,
la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la que oísteis de nosotros, palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, nos transforma y nos hace cada vez más a la imagen de Cristo. ¿Lo creemos? Entonces desechemos todo esto que está mal y apropiémonos de todo esto que debemos anhelar desde lo más profundo de nuestro corazón. Y finalmente acaba dándonos el resultado de todos aquellos que desechan lo malo y se llenan de la palabra. Dice el versículo 3 en 1 Pedro 2:3. He gustado, disfrutado la gracia de Dios. Porque cuando tú ves qué merecías, merecía el infierno. Y por pura gracia, yo no hice nada para ganármelo. Nunca podía alcanzar la perfección de Dios, estaba fuera de mi alcance, por muy bueno que fuera. Cuando llegue al cielo no va a ver cuánto sufrí, cuánto padecí por hacer el bien, etcétera. Nada de eso. Dice la Escritura, para que nos quedara claro, en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, ese término implica algo que es detestable. No quisiera profundizar tanto en este término, pero es algo detestable. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Alcanzas a imaginar a lo que se refiere? Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso es lo que Dios opina de nuestras justicias. Nunca podríamos habernos acercado a Dios y reconciliado con Él, más que por la pura gracia de Dios, regalo de Dios. ¿Pero qué regalo? La vida de Cristo mismo, el Hijo de Dios mismo. Ese fue nuestro regalo, esa fue la gracia. Degustas la gracia, la bondad de Dios. Fue excesivamente bondadoso con nosotros. La dulzura del Señor Jesucristo para tratar con alguien que estaba destinado al infierno. La dulzura como me exhorta, me alienta, me mueve a vivir para Él. Gustar tiene que ver con una experiencia personal que pone en práctica la palabra de Dios día con día. No significa simple teoría, simple conocimiento mental. Conozco personas que así viven, lamentablemente. Conocen mucho de la Biblia, pero no viven la Biblia y se pierden de la bendición que Dios tiene atrás de la obediencia a su palabra. Se la pierden. Dios quiere que sea vida, no teoría. Por eso nos exhorta, recordemos, si fueras tan amable, Silvita, en Santiago 1:22. Así es. Quien se aparta del pecado y se alimenta día con la palabra, experimenta la presencia de Dios. Experimenta el consuelo que hay en su palabra. Experimenta su guía y su dirección. En el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Leamos en el Salmo 119, 103, si fueras tan amable, Osvaldo. 119. 103. Es una obra maestra a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, dice, más que la miel a mi boca, como lo comentábamos hace un momento, ¿verdad? Esto es lo que hace la palabra. Nos deleita, nos permite ser guiados por el Señor, nos permite apartarnos de la maldad y del pecado. ¿Por qué? Porque su gracia es suficiente. ¿Es todo lo que necesitamos? Mira,
es de donde se desprende todo lo que necesitamos. Se desprende de una manera correcta todo lo que necesitamos. Su gracia es suficiente. Porque en esta vida padeceremos muchas veces, pero descansarás en Dios y que todo está bajo control de Dios y que nada se sale de su alcance y de su juicio. Un día juzgará plenamente y perfectamente todas las cosas. Descansamos en Él. Su gracia es suficiente. Su palabra es vida, es viva y eficaz, dice la Escritura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra del Señor. Entonces, quien se aparta del pecado y se limpia con la palabra de Dios, experimenta esto. Comunión con Dios, su consuelo, su dirección. Porque la gracia es suficiente. Porque su palabra es vida. Y su presencia es segura. Está con nosotros. Desde que nos convertimos, permanece en nosotros. Nos acompaña su presencia en nosotros todo el tiempo. Él lo llena todo, ¿sí? Él está en todo lugar, en todas partes. Él es la vida, sin Él no habría vida. Y estaremos eternamente con Él. Su presencia está garantizada para toda la vida. Y podemos disfrutar entonces de ese compañerismo con Dios que Dios ofrece a todos aquellos que se limpian y se alimentan espiritualmente día con día. Así es que podemos leer ahí en el Salmo 19, el Salmo 119, ahora los versículos del 9 al 11. Y así podríamos ver muchos pasajes. Todo el Salmo 19 es el capítulo más grande de la Biblia. ¿Y de qué nos habla? De la palabra. Para que entendamos la importancia de la misma, ¿no? De llenarnos de ella, de regir nuestra conducta por medio de ella. Así es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, significa poner en práctica, sea tu estilo de vida, con guardar tu palabra. Claro, si no la tienes en la mente, pues ¿cómo la vas a conocer, verdad? Pero cada versículo que memorizas es un verdadero tesoro que te permite conducirte en la vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Por qué dice el joven? Porque desde que somos jóvenes necesitamos de esto. De la guía que nos permita entender cómo conducirnos en cada cosa que está despertándose en nuestra vida, en nuestro metabolismo, en nuestra manera de pensar. Tuve un compañerismo con unos familiares de mi esposa que tienen un hijo, un jovencito de 13 años. Y él quería ser escuchado. Y él quería que se considerara su opinión. Y de repente hasta era impetuoso un poco en lo que decía y el pobre chamaquito estaba un poco reprimido porque cada ratito el papá y la mamá le corregían. Pero Dios me da sabiduría en todo esto. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es que la santidad y el crecimiento espiritual no se dan de una manera automática. Son el resultado de una vida rendida y hambrienta de Dios y de su palabra. Un jovencito, su familia era pobre y él andaba vendiendo de casa en casa productos para tratar de alimentar a su familia y ayudar a sus pobres padres en el sustento de su familia. Un día estaba tan hambriento que se dispuso a tocar en una casa y pedirles que le dieran algo de comer. No contaba con dinero más que unos cuantos centavos y toca a la puerta y le abre una señora
muy amable ella, y le iba a decir, le iba a pedir comida, pero le dio vergüenza. Y solo se atrevió a pedirle un vaso de agua. La señora llega y le da un vaso de leche. Y él se la devoró y se la disfrutó tanto que le dijo, señora, ¿cuánto le debo de este vaso de leche? Y le dijo, mi rey, no me debes nada. Mi mamá me enseñó a que nunca debía cobrar un acto de bondad. Pasó el tiempo, la señora se enfermó, tuvo que ser ingresada al hospital y operada por un doctor experto en la materia. El doctor reconoció el nombre de la señora cuando lo leyó. Se esmeró en darle el mejor servicio y la mejor atención hasta que finalmente sanara. Y cuando le entregaron la cuenta, estaba saldada por el doctor, firmada por él y con una nota que decía, cuenta pagada, puntos suspensivos, por un vaso de leche. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios, al tomar esta decisión de abandonar la vida de pecado y llenarnos de la palabra de Él, no experimentamos como resultado las gracias y las bendiciones que Él tiene para nosotros, para nuestra vida? Gustamos y nos deleitamos de lo que viene con estas enseñanzas y este cambio de vida. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre amado, cuántas gracias te damos por la bendición que nos das de contar con tu palabra y poderla estudiar de esta manera como nos permites hacerlo cada domingo. Señor, reconocemos que el pecado siempre está al acecho y que lo vemos constantemente en tu bendita palabra, la exhortación para abandonar ese estilo de vida. Desechar todas estas costumbres que, como bien nos dices en tu palabra, y como bien también lo decía el apóstol Pablo, inspirado por ti, ¿qué consecuencias habíamos traído de ese estilo de vida? Todas ellas eran destrucción, Señor. Muerte, separación. Y tú nos has dado vida en Cristo Jesús. Y tú nos has traído a tu conocimiento a través de tu palabra. Permítenos desecharnos de esto, Señor, de lo que está mal, y llenarnos cada día profundamente de lo que nos dejaste escrito en la Biblia. Tú quieres que nosotros nos llenemos de tu palabra, que cada día te busquemos en la lectura y en la oración. Guíanos a ser diligentes de esto para estar fortalecidos y poder defendernos contra las acechanzas del diablo en una fe fortalecida y en una confianza plena en ti. Gracias, Dios, por este estudio y gracias también porque nos das la salud para seguir edificándonos en ti. Bendícenos en este día, Señor, te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Ay, se me olvidó orar para que México gane. No, no es cierto. Primero Dios, nos vemos el próximo domingo. Que tengan un domingo familiar.